Buenas noches. Bueno. Hace frío en el sur de Polonia. ¿Cómo salió el partido? ¿Buen partido hoy? Ganó 2-1 la selección nacional. Al difícil equipo de Paraguay. Ajá. Debió haber sido un partidazo, ¿no? Bueno, un partido de ida y vuelta, como dice. Bueno, entonces auspicia el programa, qué broma. Auspician este programa Café Cabrales. Cabrales significa buen café. La droga no libera, solo te encadena a la Secretaría para la Prevención de la Drogadicción. La mayor garantía para sus depósitos. Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Solidez y rentabilidad. Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires para TV Bingo bonaerense. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Provincia Seguros. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y Medicorp Argentina, Medicina Privada, 815-1277. Bueno, ¿tienen ustedes algún saludo especial, alguna cosa, alguna aclaración, algún agravio? Sí. ¿Alguna desmentida tenés? Sí, alguna desmentida, alguna solicitada. Alguna declaración de principios. Sí. Algún grito, alguna queja. ¿Eh? Voy a volver de la Divina Comedia. No, pero le pregunto a los que... Venimos parejitos esta semana. Sí, señor. Venimos parejos. Bueno, el lunes, vio... Dele. No. Ninguno en el día de la fecha, Alejandro. ¿Usted? No, porque traigo usted saludos. Le traigo usted saludos de su amigo Nito D'Alessio. No lo conozco. Como él dice que es amigo suyo. Nunca lo vi en mi vida. ¿Nito D'Alessio? Él dice que tiene una dupla de fútbol con usted. No, nunca lo vi en mi vida. ¿O Torres Arquero? No lo conozco, no sé. Bueno, vamos entonces a nuestro amigo, el de los cigarrillos. Vamos. Le Mans Suaves. Suaves por naturaleza presenta a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones. En la venganza será terrible. Bueno, hoy vamos a hablar de una muchacha, Rosa Alfonsina Plessis se llamaba, y había nacido en un pueblito llamado San Germán un 15 de enero del año 1824. Se hacía llamar María Duplessis. Bueno, una de sus abuelas había sido prostituta y uno de sus abuelos era un cura que había colgado los hábitos. Su padre, Martín Plessis, era un vendedor ambulante, borracho y vagabundo. Su madre, una sirvienta que la abandonó cuando era una niña y se la dejó un primo, un granjero. Bien, a los 12 años María tuvo su primer amante, que era un mozo de la granja del primo de la madre. Bueno, el primo se enteró, devolvió a María a su padre, pero el padre a su vez la entregó a un rico soltero llamado Plantier a cambio de una suma de dinero. La vendió. Estuvo un año con Plantier. Después volvió con el papá, después se marchó a París con unos parientes. Se pudrió de los parientes, fue a vivir al barrio latino, en compañía de unos estudiantes, y ahí se ganaba la vida haciendo mandados y prostituyéndose cada tanto. Un escritor francés, Néstor Roqueplan, cuenta que la vio un día parada junto a un vendedor de papas fritas, mirando las papas fritas con muchísimas ganas. Entonces, conmovido por aquella muchacha que era tan hermosa pero tan sucia y tan pobre, le compró un paquete de papas fritas. Y después la volvió a ver 2 años después, ya en compañía de aristócratas, dándose la gran vida en París. Parece que efectivamente a los 16 años, campesina ruda, que apenas sabía leer y escribir, y a los 20 ya era una mujer refinada que dictaba normas de buen gusto en el frío París. Tenía 6 sirvientes, leía a Víctor Hugo y a Musset, y los hombres más ricos de Francia se arruinaban por ella. Parece que la buena estrella de María comenzó un día que fue a comer con unos estudiantes a un restaurante, y el tabernero la vio y dijo, ¡ay, Dios, qué mina! Y le propuso que se quedase con él.
aceptó, María, y el tabernero le puso un departamentito en la calle del Arcade, cerca de la iglesia de la Madeleine. La llevaba al teatro, tanto, y ahí en los teatros, claro, el teatro era un punto para lucirse, para mostrarse en aquellos años. Y por ahí la entraban a relojear algunos bacanes. Y así la vio el conde Ferdinand de Mangullón, que redondamente se la sopló al tabernero y le instaló un cacho mejor. Después, otro noble, el duque de Guillet-Gramont, se la llevó a los balnearios alemanes que estaban de moda en aquel tiempo, y le nació un niño en 1841 a María. Pero este niño fue entregado a unos padres adoptivos y se perdieron noticias de él. Los amantes de María se multiplicaron, llegó a tener 7 amantes fijos, a los que concedía una noche por semana, lo cual parecía no molestar a los amantes, que hicieron una vaquita y le compraron una mesa de luz con 7 cajones. Uno para cada uno, para que los tipos guardaran sus cosas. La media, cepillo de dientes. El Vivaporú. Ese ya, el Vivaporú. El nastisol, ¿no? Que se te tapa la nariz, no sabe qué hacer. El pañuelo para la noche. El pañuelo, anda con el pañuelo del otro. Con la sábana. Pañuelo, digo, la noche. Pañuelo, sí, eso le iba a decir. Él dijo que lo guarda bajo la almohada. Muy bien. Se instaló después en el 17 del Boulevard de la Madeleine y ahí vivía muy lujosamente. Uno de sus amantes era el conde de Stackelberg, casado, fabulosamente rico y de 80 años. Pero se mantenía, ¿no? Sí, se mantenía, Parece que no buscaba él, como alguno dijo, una imagen filial en ella, sino que no era un Edipo que buscara a su Antígona, dice su biógrafo más célebre, que ya sabremos quién es, sino más bien un David que buscaba a su Betsabé, pero se equivoca ahí el biógrafo, porque en realidad no es Betsabé, sino la Sulamita, la que el rey David eligió, la jovencita que el rey David eligió para que le calentara el lecho cuando él estaba próximo a morir. Dicen que era hermosa, alta, delgada, de cabello negro, de tez blanca, de ojos brillantes, de labios rojos, tal vez porque la tuberculosis ya empezaba a molestarla, y de maravillosos dientes. Y llevaba como adorno siempre camelias blancas, salvo en esos días del mes en que las llevaba rojas. Y en 1842, cuando ella tenía 18 años, la conoce un joven escritor, o por mejor decir, el hijo de un gran escritor, que después también sería escritor, llamado Alejandro Dumas. El día en que se conocieron, estaban cenando con unos amigos. Ella tuvo un acceso de tos y se rajó para la habitación. Dumas la siguió y vio cómo escupía sangre en su pañuelo. Ahí mismo se le declaró Dumas. Ella lo rechazó primero y lo aceptó después. Tuvieron unas relaciones turbulentas. Dumas era muy celoso, era celoso de los amantes que ella tenía, de los que había tenido y de los que pudiera tener. Finalmente rompieron, mejor dicho, rompió Dumas con una carta que ella nunca contestó, una carta que con muy pocas variantes aparece en la novela que Alejandro Dumas escribió sobre esta mujer. Y la novela se llama, obviamente, La Dama de las Camelias. Cada vez más enferma, María se entregó con total inconsciencia a sus amantes, entre los que figuraba, por ejemplo, Franz Liszt, el pianista y compositor, que dijo que fue quizá la única mujer de la que estuvo realmente enamorada. El vizconde de Perregaux le propuso casorio, la llevó a Londres, se casó con ella en Kensington. El matrimonio no fue reconocido en Francia, después se separaron. Perregaux la fue a visitar un día en 1847, la vio muy mal, se marchó y aquella madrugada se moría. María. Era un 3 de febrero de 1847. La enterraron en el cementerio de Montmartre, donde hoy todavía yace.
Y muy pocos meses después de la muerte de María, su amante Alejandro Dumas empezaba a escribir La Dama de las Camelias. Y María pasaría a ser inmortal, pero con otro nombre, Margarita Gautier. Y su amado, Armando Duval, tiene curiosamente las mismas iniciales que el autor de la obra, Alejandro Dumas. Cuando Dumas murió fue enterrado en ese mismo cementerio. Ya les voy a contar lo que sucedió allí. Me olvidaba de hablar de la ópera a que dio lugar La Dama de las Camelias. La novela fue publicada en el 1848 y Francesco Maria Piave hizo un libreto y le puso música, como todos ustedes saben, Giuseppe Verdi, y la ópera se llamó La Traviata, que, como se dice, se estrenó un 6 de marzo del 53 en Venecia. Dicen que fracasó, vaya a saber si es cierto. Ahí también había algunos cambios, y si María había pasado a llamarse Margarita Gautier en la novela, resulta que en la ópera se llamó Violeta Valerí. Y Armando Duval fue Alfredo Germón. El libro y la ópera fueron bastante combatidos porque el tema les parecía muy audaz a los macanudos de aquel tiempo. Pero triunfó. Hay otras canciones, películas que se refieren a esta María, a esta Margarita Gautier. Incluso tangos. El tango Margarita Gautier, sin ir más lejos, de Joaquín Mora. El tango Griseta, de Enrique Delfino, y muchos otros. Poesías de Darío que la citan. Recuerda que quería ser una Margarita Gautier. Cuando Dumas murió lo enterraron en el mismo cementerio de Montmartre, pero habían pasado ya 50 años. 50 años. Pero los asistentes al entierro de Dumas arrancaron de su carroza fúnebre y de sus coronas las camelias y las llevaron a la tumba de María. Y hoy hemos querido recordar a esta muchacha. Y por supuesto, si hay una dedicatoria será a ella. Y también ese joven enamorado que fue Alejandro Dumas, y que supo convertir el sentimiento en arte. Está bien eso, convertir nuestra pasión, nuestro sufrimiento, nuestro amor en arte. Está mal lo inverso, querer convertir en novela nuestra vida. Eso es algo que no siempre se entiende. Es algo que no siempre se entiende. Está bien tomar como arcilla nuestros padeceres y escribir, por ejemplo, el Werther, donde un tipo se suicida por amor. Está mal tomar como ejemplo el Werther y tratar de convertirse uno protagonista de una novela y suicidarse. Eso es horrible. Esto que estoy diciendo no lo he inventado yo, lo decía Goethe hablando justamente del Werther. También entonces para Alejandro Dumas y para todos aquellos que saben utilizar los sufrimientos y las tribulaciones de la vida para generar arte. ¿Y qué dedicarle a esta muchacha y a estos enamorados artísticos? Y bueno, ya que estamos, vamos a escuchar un fragmento, tal vez el más alegre, de esa triste historia que Verdi convirtió en La Traviata. Adelante entonces con el brindis.